Por su intermedio, señora presidenta. Quien debía aprobar las bases y los cambios a las bases es el Consejo Directivo. Según el Consejo Directivo, tomó un acuerdo en el cual, eso hace mucho tiempo y que se aplicaba, por lo menos el tiempo que estuve yo, y entiendo que después se siguió aplicando, mediante el cual, por el tema de la dinámica de los concursos, se le delegó a los comités especiales para que aquellos cambios que no consideraban sustanciales, y allí efectivamente hay un tema de qué es sustancial, qué cosa no es sustancial, pudieran tomar decisión y en base a la delegación pues proceder sin necesidad de una ratificación por parte del Consejo Directivo. Ahora, ciertamente el comité especial podía tomar en consideración que un cambio no es sustancial y llevarlo al Consejo Directivo para que sea el Consejo Directivo quien tome la decisión. Eso en todo caso era una decisión que podía tomar el comité especial. Muy bien, y si, digamos, nos concentramos por un momento en la relación entre la dirección ejecutiva y el comité. Usted ha hablado de apoyo. La presidenta acaba de agregar una disposición que está referida, me parece, a la coordinación y las atribuciones para que el director ejecutivo estuviera al día. Es decir, tenía la prerrogativa de pedir que le rindieran cuentas los comités del avance del trabajo. ¿Nos puede, digamos, explicar un poquito en qué consistía esto? Porque parecería que habían funciones adicionales a las de mero apoyo logístico y administrativo a los comités. ¿Cuáles eran esas funciones y hasta dónde llegaban? Y si tiene algunos ejemplos que darnos. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, estas coordinaciones, el motivo central era que si se va a brindar un apoyo, pues tenía que conocer cuál era la etapa del proyecto, qué necesidades habían, porque de acuerdo a cómo caminaban los proyectos se requería más personal en unas áreas, se requería contratar asesorías, consultorías, y esto se realizaba de estas dos maneras. La primera es que cada comité designaba para un proyecto específico un jefe de proyecto, que era quien coordinaba todo esto. Los jefes de proyecto informaban sobre la situación, tenían cronogramas, adelantaban para efectos de requerir apoyo en recursos, o sea, personal, consultorías, presupuestales. El jefe de proyecto era nombrado por el director ejecutivo y digamos, trabajaba con el comité y le rendía cuentas al director ejecutivo, ¿cierto? Quienes nombraban lo que hacía el jefe de proyecto era una coordinación precisamente esta del tema de medios y recursos. Y a su vez servía al comité para tener concentrada la información, ¿no es cierto? Entonces se veía el propósito de ambos, en un lado para efectos de información y en otro lado para efectos operacionales. Y la otra forma es que cada vez que el comité requería de una decisión o de algo en consejo directivo, generaba un documento que era un resumen ejecutivo, en el cual se informaba de todo. Ese resumen ejecutivo era puesto en conocimiento del director ejecutivo, entonces ahí uno veía qué cosa es lo que se estaba haciendo, qué es lo que se llevaba, y en función de ellos se coordinaban las agendas. El comité está pidiendo tal cosa, se enviaban... O sea que se podría decir que el enlace de usted como director ejecutivo con el comité era su jefe de proyecto. El enlace del jefe de proyecto, efectivamente. Era el enlace del jefe de proyecto. ¿Y quién fue su jefe de proyecto, si lo recuerda esto? No estoy muy seguro y esto con cargo a verificarlo. Que nos pudiera informar. Sí. Si no lo recuerda ahora. Lo voy a informar. Sí, están en los documentos. De hecho, si pudiera acudir a un resumen ejecutivo, iba a figurar quién es el... En los resúmenes ejecutivos está quién es el jefe de proyecto, que es quien elabora además los resúmenes ejecutivos. Y los nombramientos de los miembros del comité, ¿los hace el director ejecutivo o los hace más bien el consejo? ¿Y cómo es que funciona ese procedimiento, digamos? Solo para, por ejemplo, para poner en perspectiva, el director ejecutivo, quien habla, fue nombrado mediante una resolución ministerial. Los miembros del comité especial eran nombrados por resolución suprema. Pero para que vean, digamos, cuál era la concepción que se tenía. Y al ser pues nombrados, los miembros del comité especial eran nombrados por el Consejo Directivo y luego ratificado mediante resolución suprema suscrita por el Presidente de la República. Resolución
Suprema, nombramiento. Y la resolución ministerial en su caso corresponde, por supuesto, al sector responsable de la presidencia de Proinversión o de la presidencia de Proinversión y el sector concernido. Por intermedio de la presidencia. La presidencia del Consejo Directivo iba cambiando de manos. Por ejemplo, efectivamente, en aquel tiempo era el ministro de Economía y Finanzas. Luego, cuando fue el gobierno del doctor García, cambió a la presidencia del Consejo de Ministros. En algún momento ha sido ministro de Trabajo, va cambiando. Entonces, la resolución ministerial tenía que ser del sector que tenía asignada la presidencia en ese momento. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Si el expresidente Toledo fue en noviembre, en este viaje que usted también hizo a Brasil, ¿no es cierto? Fue noviembre del 2004, recuerda usted, es la fecha que tenemos aquí en el registro de viajes. Me parece que esa es la fecha en que se hace este viaje a Brasil. Es un encuentro entre presidentes donde, en fin, se acuerda, entre otras cosas, oficialmente llevar adelante este proyecto de la interoceánica, ¿cierto? Y este es el viaje en el cual, hemos sabido después, el presidente Toledo se reúne con la gente de Odebrecht y pactan un soborno a cambio de darle la concesión de este proyecto a Odebrecht. Eso es exacto, ¿no? Es el mismo viaje. Usted fue parte de esa delegación. Por intermedio de la presidencia. Sí, efectivamente, fui parte de la delegación que viajó del 3 al 5 de noviembre del 2004 y el objeto de la reunión era esta reunión de presidentes con relación al tema de acuerdo de integración. Los acuerdos que se tomaron fueron generales, por lo menos yo no conocí en ese momento de que se haya tomado la decisión allí de hacer este conjunto de proyectos. O sea, como digo, fue una declaración política amplia y por lo menos allí no fue comunicado y no tengo constancia de que allí hayan tomado una decisión específica respecto de algún proyecto. O sea, la interoceánica no fue un tema central en sí. el programa del encuentro presidencial. Sí lo fue. Por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, se trató, pero no solamente ese, se trataron, como eran varios presidentes, se trataron de varios proyectos. En todo caso, la incorporación... Entonces era un encuentro amazónico, fíjense, de presidentes de países amazónicos, no era un encuentro bilateral. Eran varios... La IRSA es la iniciativa de integración regional sudamericana, donde habían varios ejes. Se trató sobre darle impulso a los ejes en general. Por eso fue un encuentro multilateral. Así es. En el marco del Pacto Amazónico, en fin, y el proyecto IRSAS. Exactamente. El proyecto, ahora, también en esa línea, el proyecto, eso fue en noviembre del 2004 y al mes siguiente, o sea, hasta ese momento el proyecto no estaba en Proinversión. El proyecto entra a Proinversión en el mes siguiente, en diciembre de 2004. A partir de ahí es que Proinversión recién toma... Y el mes siguiente es que se nombra el comité. O sea, el proyecto entra y el comité se nombra después del pacto corrupto, digamos, entre Toledo y Odebrecht. Con cargo a verificarlo, y lo anoto aquí, me parece que el comité ya estaba formado y estaba viendo otros proyectos y se le asignó este proyecto adicional. Tendría que confirmarlo, sin embargo. Yo tengo la fecha 22 de diciembre del 2004 como fecha en la que se constituye el comité con el nombramiento de sus integrantes, o sea que es más bien posterior al viaje. Retiro lo dicho. Usted tiene la información. Pero lo usual era que ya existían comités y se les asignaba a los comités que ya existían para no crear para ser eficientes, ¿no? Usted no está, por supuesto, en la reunión en la que participa Toledo, ¿no es cierto? De ninguna manera. Disculpe. Ni se entera de ella. Usted dice que tampoco se ha reunido con representantes de las empresas. Las empresas no estaban presentes en este encuentro multilateral de presidentes, ni a nivel, digamos, de los lobbies y
trabajo pasadizos. Señor Cornejo. Por su intermedio. La reunión fue en un hotel, y había mucha gente de varios países. Nosotros los funcionarios públicos estábamos todos juntos allí, porque normalmente cuando llegan funcionarios públicos es para pedirles información, para que puedan apoyar en lo que se necesite. Estamos juntos, había mucha gente, no sé reconocer, yo no vi al señor Barata concretamente, sabía quién era. Así que no... ¿Ya se había no reunido con él en su calidad de director ejecutivo? Antes sí, cuando recién y en ese viaje estaba claro que, digamos, para nosotros el plato de fondo era la Interoceánica Sur. Digamos, usted como parte de la delegación y como director ejecutivo de Proinversión era consciente que, digamos, avanzar en la Interoceánica era uno de los deseos del presidente de la República o digamos... Porque yo entiendo que en ese año también no habían tantos proyectos en Proinversión. Me imagino que desde que usted entra hasta que se va de viaje en noviembre a Río, el proyecto más importante, digamos, en gestación era la Interoceánica Sur. Entonces ustedes van a Río sabiendo eso y a conseguir, digamos, sacar ese proyecto adelante. Entre eso está... Digamos, eso, uno de los requisitos era ver el tema del financiamiento, o eso es un tema que usted ha hablado del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil, ¿no es cierto? Que al final ese financiamiento fue descartado, pero digamos, ¿era una preocupación que ustedes tenían o entendían que eso sería un asunto que tendría que resolver la empresa ganadora, digamos, de... Sí, efectivamente para entonces sí era un tema que se conocía, el tema de, había mucha exigencia por parte de las regiones del sur, de Cusco, de Puno, de Arequipa, con relación a que se haga el proyecto. Esto era muy grande, efectivamente, era un proyecto complejo. Para entonces no estaba incorporado, no era responsabilidad de Proinversión. Sí, una opción era esa, la otra es que se financiara y fuera una obra pública. No es un tema que se tuviera claridad con relación a cómo es que se iba a desarrollar, se iba a llegar adelante. Recién eso se definió luego cuando en diciembre, mediante una resolución suprema, se acuerda que Proinversión incorpore, o sea, se le encarga oficialmente a Proinversión que promueva este proyecto. El hecho de que el encuentro multilateral tuviera lugar en Río en el marco de una ceremonia con la presencia de otros presidentes y demás, ¿usted cree que fue creando las condiciones para que fuera obvio que quien hiciera esto fueran los brasileños, más allá de que fuera Odebrecht o Camargo y Correa o Andrés Gutiérrez? Era obvio que la interconexión con Brasil no lo podíamos hacer nosotros porque era un proyecto de envergadura muy grande y lo lógico sería que lo hicieran los brasileños. Es innegable que es un proyecto, que si una carretera que iba hacia Brasil era en condiciones de selva, efectivamente fuera de interés de empresas brasileñas. Sin embargo, no olvidemos que era una carretera en el Perú. Entonces, como se trabajan todos los procesos, disculpe, señora presidenta, por los intermedios. ¿No? Continúe, aunque en realidad me gustaría hacer un comentario que quizá tenga que ver nuevamente con contextualizar. Están hablando de la reunión, bueno, y ahora entendemos por qué Toledo pues tenía tanto interés, ¿no? Ahora se entiende, ahora está claro por qué aprobó la interoceánica. Pero usted, señor Cornejo, con toda su experiencia, no pudo percibir, no se dio cuenta que podrían haber temas que no eran tan claros, que podían ser poco honestos, y nuevamente contextualizando. Ese acuerdo con Brasil, y hay que recordar históricamente Mercosur en crisis, en ese momento se estaba logrando más bien el anhelo geopolítico de lograr la salida al Pacífico de Brasil y acceder quizás a la PEC, al que hubo cierta oposición nuestra, y que se estaba otorgando ventajas geopolíticas al Brasil a cambio ¿de qué? Con esta ventaja geopolítica que ganaba grandemente Brasil, ¿qué ganaba el Perú? ¿La satisfacción solamente el anhelo de los pueblos del sur? ¿Qué le dice
los años transcurridos, la experiencia suya en ese momento y lo que conocemos ahora, solamente abonando un poquito a lo que venía preguntando el congresista Gino Costa, a quien le agradezco la interrupción y le devuelvo el uso de la palabra. Termino, señora presidenta. Lo que sí era bastante evidente para mí, puedo hablar por mí, no por las demás personas, es que esta facilidad del BNDES tiene una condición. Es que es un crédito muy blando, con muy buenas condiciones, pero que solo lo pueden adquirir empresas brasileñas. Entonces sí era una preocupación nuestra, sea que fuera obra pública o sea que fuera concesión, que si se facilitaba eso, si bien es cierto eso podía ser beneficioso, pues iba a generar una ventaja que consideramos indebida para las empresas brasileñas. Y por ello es que la posición que teníamos era que mantener, digamos, las condiciones niveladas, y por ello es que no se avanzó en el tema de que existe esta línea disponible, porque sí entendíamos que habría sido, reitero, sea concesión o sea obra pública, habría sido un beneficio que hubiera favorecido a las empresas brasileñas. Por ello es que el tema también no avanzó. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos que el expresidente Toledo ha llegado a un acuerdo con Odebrecht y lo tiene que poner en práctica. Y imaginemos que usted es el presidente Toledo. Con la experiencia que tiene hoy día, ¿no? Porque obviamente usted no conocía estos acuerdos, es lo que me ha dicho, y presumo que sea cierto. Hoy día, de su experiencia, ¿cómo tendría que haber operado Toledo para cumplir con su compromiso y poder cobrar los 35 millones que le habían ofrecido? No puedo ponerme en esos zapatos. Con lo que conocemos, la mentalidad que se requiere... Pero, digamos, si puede ponerse en sus zapatos, yo le estoy pidiendo que se ponga en sus zapatos, y puede porque usted conoce cuáles son las atribuciones de cada uno de los actores de Proinversión en cuyas manos está la decisión. Entonces, es el consejo directivo, es el director ejecutivo y es el comité, no hay más. Entonces, usted, presidente de la República, tiene que asegurarse de que esa concesión se le otorgue a Odebrecht. ¿Qué tiene que hacer para cumplir con ese compromiso? Presionar a quienes deciden. ¿Cómo hacerlo? La verdad que no lo sé, pero la regla obvia es: quiero que hagan esto, que nos tienen que hacer es X, pues presiona a quienes son X. O presiono o veo la forma en que lo hagan. Eso es lo práctico, directo. Pero por supuesto, es un razonamiento aquí en estas consideraciones donde, claro, esta es otra mente, es una mente de alguien que traiciona todo. Entonces ya son lógicas que la verdad que a mí me son ajenas. Pero digamos, ok, presionar a quien tiene que tomar la decisión. ¿Una interrupción? Congresista García Belaunde. Presidenta, pero vinculado a la pregunta del señor Costa, cambiaron al presidente del Comité de Inversión, a Pasco Ford, por Sergio Bravo. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué se cambió? ¿Debido a qué súbitamente se cambió? ¿Fue decisión suya, del señor Cornejo? ¿Decisión de quién? ¿Quién pidió el cambio? Por esos cambios no se hacen gratuitamente, ¿no? Señor Cornejo. Como ya comenté antes, las designaciones en los comités las hacían el Consejo Directivo, los ministros. Pero intermedios. ¿Qué ministros propusieron eso? No lo sé. Como digo, esto se acuerda y se saca una resolución suprema. No atiende esos despachos. Perdón, presidenta, ¿sin su visto bueno usted no se enteró? ¿Usted se enteró por el periódico? Como comenté antes, poco para esto creo que también en perspectiva, ya que se habla de normas, la dirección ejecutiva fue designada mediante una resolución ministerial. Ese es el rango de la norma que se designa un director ejecutivo, que fue mi caso. Los miembros del comité especial se designaban por resolución suprema. Será confirma el presidente. No, la pregunta no es esa, la pregunta es si usted se enteró por el periódico o sabía antes, o recomendó, o le consultaron, o le comentaron. Bueno, el señor Bravo era parte ya del comité, yo me enteré por el diario. Ya. Entonces, la pregunta más específica sería,
Usted dice, presionando a quien tiene la decisión, y la decisión, ¿quién la tiene? El comité. La primera decisión, digamos, la más importante. En última instancia la tiene el Consejo Directivo. El Consejo Directivo. En última instancia. Por ser el Consejo Directivo responsable del nombramiento de... Porque no todos los miembros del Consejo Directivo nombran a los... El contrato, la versión final, la aprueban los ministros, los cambios además lo otorgan los ministros, pero es cierto, si hablamos ya de quién es que hace el acto mediante el cual se decide quién es el ganador, sí es el Comité Especial. Señor presidente, una introducción también, si me permite, la generosidad hoy día notoria del congresista Costa. Solo hoy día, normalmente como usted siempre, sí, querido colega. Es verdad, hoy día congresista. Más. Hoy día más, hoy día en abundancia, presidenta. García Belaunde. Pero el señor Sergio Bravo señaló en algún momento dado que se había reunido Toledo y Barata en Palacio de Gobierno para tomar esta decisión. Entonces, estuvo presente en esta reunión el señor Cornejo, el señor Bravo, el señor Pasco, el señor Barata, ¿estuvieron presentes o se enteraron después? Señor Cornejo. No estuve presente en esa reunión, desconozco que esa reunión se haya dado. Congresista Costa. Muy bien, entonces... ¿Usted no notó, digamos, en la conducta del presidente ninguna parcialización en este proceso? Por su intervención, señor presidente. Parcialización no, lo que sí era el tema, como digo, que era general de que los procesos debían avanzar, pero no lo vi, efectivamente. Urgencia, digamos, por sacar adelante el proyecto. Así es. Ahora, dígame, parte del acuerdo colusorio, digamos, con Odebrecht es modificar las bases, ¿no?, del concurso para impedir o reducir la competencia. ¿Usted tiene, digamos, detalles de esa parte de lo acordado, de lo que ha leído, de lo que sabe? ¿Y nos puede decir por qué razón no se materializó ese acuerdo? Lo que yo tengo constancia es que los cronogramas que se aprobaron tuvieron que ser ampliados por la naturaleza del proyecto. O sea, no fue que se acortó, sino que se ampliaron. Al respecto, y acá aprovecho porque lo leí alguna vez, que había un acuerdo en el que se había decidido una fecha y después se decidió adelantar. Allí, y esto voy a enviar la información, déjeme apuntarlo, porque el proyecto Irsasur en verdad son 5 proyectos. Acá estamos viendo 2, 3 y 4, pero en verdad son del 1 al 5. Entonces el cronograma que originalmente se aprobó era para hacer los 5 en distintas fechas. La fecha máxima era para hacer hasta el 5º, ¿sí? La fecha para hacer 2, 3 y 4 era antes, y la razón es que los proyectos de las líneas 1 y 5, que se otorgaron bastante después, todavía le faltaban muchos estudios. Entonces, el plazo total era para todos los proyectos. Entonces, efectivamente, las IRSA 2, 3 y 4 se otorgaron antes de ese plazo, porque el plazo para 2, 3 y 4 era también anterior. Si uno revisa los cronogramas, lo que hubo fueron postergaciones en el tiempo. Entonces, es que no se podía, no puedes hacer, digamos, y no vi de que cuando tuviera que hacerse ampliaciones de plazos a nivel de consejo directivo hubiera un tema de que no se puede cambiar, es decir, hay razones para cambiar y se tiene que ampliar el plazo, no hacer una cosa distinta a eso sí que habría sido sospechoso. Honestamente yo nunca he visto que un proyecto con un cronograma lo adelanten, eso no, es más, yo creo que sería nulo, no puedes adelantar un plazo, es burdo por último, algo como eso no sucedió. Pero digo, aparentemente lo que estamos informados, esa parte del acuerdo implicaba modificar las bases para sacar de carrera
no sé, a otros competidores. No sé si nos puede recordar cuántas son las empresas que compiten, si hay una competencia real, ¿no? Y por qué cree que no pudiera modificarse las bases a efectos de acceder a esa parte del acuerdo con Odebrecht. Presidenta, por su intermedio. Los procesos de proinversión, por lo menos en el tiempo en que estuve a cargo, todas las interacciones que había entre el comité y los postores se reflejaban en documentos que se publicaban, que son las circulares, que decían, han pedido esto, y se responde, preguntas y respuestas. Entonces, información que es pública, que está abierta a todos, y eso creo yo, ciertamente puedo estar equivocado, permitiría... Presidente, una pequeña predicción, presidente. Las circulares no son públicas. Las hemos tenido conocimiento de las circulares de estas hace un mes o 2 meses. O sea, las circulares no son públicas. Ese tipo de comunicación nunca ha sido pública. No está mal equivocado, está equivocado el señor Cornejo. Por su intermedio, Presidenta, creo que sería, bueno, en fin, el conocimiento que tengo yo puede estar equivocado y creo que es algo que podría ser confirmado fácilmente con Proinversión, probablemente ingresando a su página web. Donde están las circulares están publicadas, es más, cuando termina un proceso se edita un documento que se llama libro blanco, que por ejemplo, elaborar el libro blanco, eso era una tarea que correspondía a la Dirección Ejecutiva, y se remite un ejemplar a la Biblioteca Nacional, un ejemplar al Congreso de la República, de todos los procesos. Y ahí están todas las circulares, todas las cartas, toda la información. Entonces, puede estar equivocado, pues según es con mi parte, pero reitero, es algo fácil de verificar. De hecho, el día de hoy, si uno ingresa a la página web de Proinversión, va a ver colgadas las circulares. Entonces, eso, digamos, inhibe de que este tipo de cosas se puedan hacer, porque al ser público, otro postor pues va a reclamar, evidentemente. Entonces, yo entendería que ese tema, esa forma de trabajar que tiene Proinversión, pues inhibía de que este tipo de situaciones se pudieran plasmar. Me pregunto, Presidenta, si tenemos nosotros ese libro blanco de la interoceánica. Sí, lo tenemos, congresista Gino Costa, está a disposición de usted y sus asesores para cuando lo estime conveniente. Perfecto. Muchas gracias. Y no nos podría recordar, ¿no?, el número de postores. Porque son, en realidad no es un solo proyecto, sino son 3 tramos que se licitan conjuntamente, ¿no? El 1 y el 5 quedan para después. Así es. Si no tengo la información acá a la mano, pero con todo gusto hago llegar el listado de los postores que hubo para los 3 tramos. Muy bien. Y yo quisiera entrar a un último tema que tiene que ver con el precio de la obra, ¿no? Porque es una obra que comienza en 800 y algo millones de dólares y va a terminar en obras de ingeniería arriba de 2.000 y con los gastos de gestión y mantenimiento y demás arriba de 4.000. Pero digamos, creo que ahí lo importante es obra de ingeniería, ¿no?, que se pensó que costaría 8.600 y terminamos en arriba de 2.000. En base a su experiencia, ¿cuánto de esto tuvo que ver con las adendas y cuánto de esto tuvo que ver con el hecho de que al no tener un estudio definitivo de ingeniería, desde el primer momento no se pudiera saber cuánto iba a costar la obra, ¿no? Y sobre eso yo iba a hacer una intervención hace un momento y aprovecho para hacerla ahora, que es, usted le responde a la congresista Beteta sobre que en efecto no tener el estudio de ingeniería en términos de costos